En los últimos 2 años estoy viendo a muchos usuarios de Windows preguntar si los videojuegos que ejecutan rinden mejor en Linux que en Windows. Y sinceramente me sorprende un poco encontrarme esta pregunta repetida tantas veces, porque para mí la respuesta es clara. Claro que tienes que cambiar a Linux. Aunque tú pierdas 5 FPS por segundo, tienes que migrar a Linux. Y no por el rendimiento, sino por ti. Desde el lanzamiento de Windows 10, Microsoft ha ido convirtiendo el que fuera uno de sus dos productos estrella junto a Microsoft Office, o sea, el sistema operativo Windows, en algo que poco a poco está dejando de ser un producto final puro para convertirse en un medio para que Microsoft pueda ofertarte sus servicios. O sea, se está convirtiendo en un medio para ofertar servicios en lugar de un producto final puro como lo fueron Windows 7 y las versiones anteriores de este sistema operativo, al menos en sus ediciones para escritorio. Windows como sistema operativo está recorriendo un camino muy similar que el de las consolas de videojuegos, que poco a poco están pasando de ser productos finales puros, en los cuales tú eres el auténtico poseedor de la consola y de las copias de los juegos, a dispositivos que van a funcionar de manera totalmente digital. Y el día en que las consolas terminen de dar esta transición, pues bueno, tú vas a comprar una consola de videojuegos, no vas a tener ninguna lectora de disco, apenas vas a tener puerto o interfase de entrada o de entrada o de salida que te permitan tener, digamos, mayor control sobre la máquina. Y bueno, básicamente cuando el fabricante diga que esa consola ha llegado a su fin de ciclo, apagan el servicio y la consola se convierte en un gigantesco pisapapeles de varios kilos que puedes colocar donde tú quieras a modo de adorno. Y esta es la segunda gran razón de por qué no he vuelto a comprar una consola de videojuegos después de la caída de la Nintendo más clásica, la Nintendo anterior a Wii, debido al fracaso comercial de GameCube, que por cierto es la última consola que compré y afortunadamente puedo decir que la consola es mía y que las copias de los juegos que tengo son mías, ya que si Nintendo quiere impedirme utilizar la consola y ejecutar los juegos, pues básicamente tendría que contratar a un equipo de fuerzas especiales, de SWATs, ¿no? por resumirlo de alguna manera, que asaltaran mi casa y me quitaran tanto la consola como la copia de los juegos por la fuerza. Dicho de otra manera, si tú eres usuario de Windows, pues lamento decirte que la compañía está maniobrando poco a poco para que cada vez tú tengas menos poder sobre tu computadora, para que tú tengas menos posesión sobre tu computadora y que básicamente tu equipo, ¿no? tu ordenador, sea un dispositivo que pueda ser controlado por Microsoft de manera remota. Y va a ser Microsoft quien te va a dictaminar cómo puedes usar la computadora y posiblemente cuando el día en que eso pues bueno, llegue demasiado lejos. Y claro, ahí es donde entra Linux, porque gracias a Linux tú te conviertes en el auténtico poseedor de tu ordenador. Y sí, soy consciente de que en los comentarios más de uno va a aparecer diciendo que existe Windows LTSC, si no recuerdo mal, que está orientado al IoT y que, bueno, al parecer, pues, bueno, no tiene telemetría y muchos de esos servicios que incluye las ediciones de Windows para entorno doméstico, que, bueno, resultan además opacos, que atrofian el sistema operativo y tal. Pero es que ese Windows para IoT no deja de ser software privativo, por lo cual su código fuente no está disponible y por lo tanto no puede ser auditado de manera libre y sin compromiso por cualquier voluntario que quiera meterle mano. O sea que en el fondo básicamente lo que estás poniendo es un poquito de distancia dentro de la misma trampa que te ha tendido Microsoft. Y en lo que respecta a videojuegos, si eres poseedor de una RX 480, 580 o 590, la migración a Linux te puede venir muy bien si no quieres o no puedes cambiar la tarjeta gráfica. Y es que según lo que se puede ver, ¿no? En una prueba realizada por el canal
NJ pues el videojuego Marvel's Spider-Man 2 e Indiana Jones y el Gran Círculo se puede ver como en Windows básicamente estos dos juegos ni siquiera arrancan, mientras que con CatchOS empleando una RX 580 ambos videojuegos no solo es que funcionen, sino que además pues bueno, parecen ser relativamente jugables. Y esto es debido a que el soporte para la tarjeta gráfica Polaris en Linux, al contrario de lo que ha pasado en Windows, no está descontinuado. Dicho de otra manera, la gráfica Polaris y también generaciones anteriores de AMD siguen recibiendo soporte y mejoras. Por lo cual, pues bueno, en la actualidad es posible, sobre todo si hablamos de jugadores monojugador, ¿no? Pues es posible que el usuario se encuentre en la actualidad con más compatibilidad y mejor compatibilidad empleando Linux que Windows si utiliza una tarjeta gráfica antigua de Radeon. Y ya que he mencionado a este canal de YouTube, que menos que también mostrar lo que le ha pasado con el videojuego Alan Wake 2 utilizando una RX 580. Y es que mientras en Windows la experiencia pues resulta una mierda total, este mismo videojuego, obviamente con una configuración gráfica baja, pero bueno, se puede ejecutar en este caso los dos sistemas operativos, pues se puede ver que el desempeño en CatchOS es muy superior. Hasta el extremo de que el videojuego resulta realmente jugable si eres capaz de conformarte con 30 fotogramas por segundo. Y bueno, viendo este resultado y si la configuración gráfica del juego lo soporta, yo limitaría la tasa de fotograma a 30 con el objetivo de tener menos fotogramas, pero a lo mejor mayor estabilidad de la experiencia, ¿no? Básicamente, Microsoft está erosionando poco a poco la propiedad de los usuarios sobre su propia computadora. Y por eso digo que, bueno, ¿qué importa que tú pierdas 5 fotogramas por segundo utilizando Linux? Porque si tú instalas Linux en tu computadora, si tú sustituyes Windows por Linux en tu computadora, dicha máquina pasará a ser tuya de verdad. Te conviertes en el auténtico propietario de la computadora porque en Linux tú puedes determinar de manera clara y transparente cómo funciona el sistema operativo. Algo que en Windows, pues bueno, muy poquito a poco, cada vez va siendo menos. Y por supuesto, Microsoft está decidida a convertir Windows en una especie, ¿no? de Android que muestra publicidad por todas partes, que te oferta servicios que tú no quieres por todas partes, porque Windows, como he dicho, se ha convertido en un medio para ofertar servicios. Lo que le interesa a Microsoft no es tanto que tú utilices Windows, sino que tú vayas contratando los distintos servicios que la compañía te oferta. Y además, lo que acabo de exponer, si tú eres, por ejemplo, pues bueno, un poseedor de Polaris o incluso también las míticas Vega 56 o 64, pues posiblemente si tú pasas de Windows a Linux te encuentres con videojuegos que funcionan en Linux y no en Windows o que funcionan mejor en Linux. Y la razón la acabo de dar. Es el hecho de que los drivers para Radeon en Linux siguen teniendo soporte incluso para modelos antiguos. O sea, Polaris sigue recibiendo soporte. Y bueno, posiblemente algunos usuarios de Windows a estas alturas se pregunten, ¿y esto por qué? Pues bueno, porque el soporte para el hardware en Linux se proporciona a través de dos componentes, el kernel Linux y Mesa. Mesa es la pila gráfica que, simplificando mucho, proporciona los controladores del espacio de usuario que se encargan de los soportes de OpenGL, Vulkan y OpenCL. ¿Qué pasa? Pues que estos dos proyectos, digamos que tienen un gobierno propio y que al menos hasta el día de hoy se ha mostrado como bastante independiente. Esto quiere decir que el soporte del hardware no es determinado por los fabricantes, sino por los responsables del kernel y Mesa. Y sí, los responsables de ambos proyectos, pues la verdad es que no son muy proclive a descontinuar hardware,
salvo cuando este se ha quedado excesivamente viejo y ya, pues bueno, tiene una cantidad de usuario que es nulo o excesivamente residual como para seguir con el mantenimiento, porque claro, tanto Mesa como el kernel Linux van acumulando código. De hecho, el kernel Linux tiene más de 40 millones de líneas de código en la actualidad. Y claro, a veces pues toca adelgazar un poco el software para que pueda seguir siendo sostenible en el largo plazo. Pero aún así, vamos, o sea, las gráficas Polaris van a seguir recibiendo soporte, obviamente van a seguir siendo mejoradas, obviamente estas mejoras no van a ser constantes ni especialmente contundentes, porque claro, son gráficas antiguas y por lo tanto pues se supone que están bastante exprimidas. Pero es que además para el lanzamiento de Linux 6.19, si es que esto se termina confirmando cuando ya se ha lanzado en fase estable, pues va a añadir soporte de AMD GPU para la gráfica de arquitectura GCN 1.0 y GCN 1.1. Esto quiere decir que estas gráficas van a recibir soporte de Vulkan en Linux, van a rendir también muchísimo mejor y, curiosamente, a través de los traductores de XVK y VK de 3D, pues nos podemos encontrar con videojuegos bastante modernos que no funcionan en esta gráfica con Windows, pero que sí son capaces de funcionar con Linux. Es cierto que, bueno, que esto es mucho más complejo porque hay que ver la versión máxima de Vulkan que soportan estas gráficas, también las propias limitaciones de hardware de estas gráficas, en fin, hay muchos más factores, pero esa ventana está abierta. Y de hecho, pues bueno, se puede ver con la RX 580, como acabo de mostrar, que es capaz de poner en funcionamiento juegos sobre Linux que en Windows no. O sea, sinceramente, ¿a qué espera para cambiar? O sea, ¿a qué espera para que tu computadora sea tuya de verdad y si tienes una radio en antigua pueda prolongar la vida de ese hardware sin tener que invertir los miles de dólares que te están, digamos, invitando, ¿no? Por decirlo de alguna manera, Nvidia y Epic Games principalmente, si bien Intel y AMD tampoco se escapan de esta dinámica. En fin, esto es todo lo que quería decir, así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.